Gracias, señora presidenta. Mi homenaje va a ser al 1 de mayo, el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. El 1 de mayo de este año se cumplieron 139 años de la huelga tremenda de los trabajadores de Chicago, que en el marco de una huelga de cientos de miles dieron la pelea por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, y que en esa pelea fueron condenados 8 de esos compañeros y 5 fueron condenados a muerte, en el intento de no solamente juzgarlos individualmente a ellos, sino también en el intento de frenar ese movimiento y esa lucha inmensa que venía recogiendo y que recogió después en todo este tiempo apoyo a nivel mundial. La Segunda Internacional en 1889 lo establece como jornada de reivindicación, como jornada de homenaje, no como el Día del Trabajo, no como la fiesta del trabajo, sino como el Día Internacional de las y de los trabajadores, y así, de esa forma, lo queremos homenajear nosotros. En 1890 en Argentina por primera vez se hizo un acto por la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. En nuestro país se hizo con un carácter internacionalista, con el apoyo a la lucha que esos trabajadores habían dado en Chicago, con el apoyo a las reivindicaciones que esos trabajadores venían peleando, y años después, las décadas siguientes, esos actos del 1 de mayo, con el peso de algunas corrientes, en particular en nuestro país, bueno, le irían cambiando poco a poco el carácter en el intento de reconciliar la pelea de los trabajadores con los intereses de los capitalistas, cosa que nosotros repudiamos. Pocos años después de la primera vez que en Argentina se celebró el acto del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, en Rusia, por primera vez los trabajadores no solo se sacaron de arriba a la monarquía, sino también en su lucha por democracia, en contra de la miseria, en contra de la guerra imperialista, por paz, pan y tierra. Por primera vez los trabajadores se sacaron también de encima a quienes gobernaban como clase, y gobernaron por primera vez en el mundo, en Rusia, los trabajadores y las trabajadoras con sus organismos de base, que fueron los soviets, y esa experiencia fue una experiencia de avanzada que seguimos citando en toda nuestra etapa histórica de lucha de las y los trabajadores, porque fue en ese momento en Rusia donde los trabajadores conquistaron derechos históricos, pero también las mujeres conquistaron por primera vez derechos históricos como el aborto, como la separación de la Iglesia del Estado, y como un montón de cosas que todavía nosotras hoy se nos cuestiona, y que seguimos peleando por conquistar las que no tenemos y por defender las que hemos conquistado. Y también fue la avanzada en los derechos no solo de los trabajadores, de las mujeres en particular, sino también del campesinado, que tenía mucho peso en ese país. En nuestro esquema, los trabajadores no son solamente la columna vertebral. En nuestro esquema, los trabajadores son el cerebro, la cabeza de nuestro movimiento, porque los pies pisan donde la cabeza piensa, y en ese sentido va nuestro homenaje a la lucha de las y los trabajadores. Hoy no solamente estaría planteado que nuevamente haremos una pelea por esas consignas que levantaron los mártires de Chicago, de las 8 horas para trabajar, para descansar y para recrearnos, sino que también podríamos estar discutiendo y peleando por la reducción de la jornada laboral, porque la técnica y la ciencia habilita la posibilidad que estemos pensando en reducir la jornada laboral para que trabajemos todos, para que trabajemos menos y para que se redistribuyan todo lo que es el producto del trabajo que las y los trabajadores en este país, por ejemplo, producimos día a día. Lejos de esto, los capitalistas plantean incorporar tecnología no al servicio de aminorar la explotación, sino al servicio de reemplazar mano de obra.
pero como lo viejo funciona, voy a citar a Marx cuando decía que lo único que produce valor es el trabajo humano y que por lo tanto eso sigue vigente, esa pelea que dieron los mártires de Chicago y que hoy tenemos que tomar en nuestras manos. Hoy estamos en una pelea brutal contra un gobierno antiobrero, ajustador. Necesitaríamos estar en las calles con grandes huelgas, con grandes paros generales, con grandes herramientas de lucha que en Chicago utilizaron esas técnicas, esas herramientas. En nuestro caso deberían estar encabezadas por las centrales sindicales principales de nuestro país, por la CGT, esa CGT que hace poco se reunió con el FMI, esa CGT que después de que Milei hace unos días sacara el decreto de eliminar o de cuestionar el derecho a huelga, dijeron que no había clima para paro. No sé qué servicio meteorológico miran, pero la bronca por abajo crece y no para de crecer. Pero la verdad que a esta altura no esperamos mucho de la CGT, al menos nosotros. Sí esperamos de las luchas de los trabajadores, a las que le depositamos toda nuestra confianza, a la lucha de los trabajadores del transporte, que no solamente arrancaron un paro, sino que lo hicieron activo, a la lucha de los trabajadores jubilados, que a pesar de la represión cobarde, todos los miércoles, como lo hicieron ayer, salen y luchan por sus derechos. Depositamos la confianza en los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego que están haciendo una rebelión, en la docencia, que hicimos un parazo hace unos días. Bueno, en todos esos procesos es donde tenemos depositada la confianza de la pelea por la defensa y la conquista de los derechos que nos corresponden como trabajadores. Nosotros no renegamos de las herramientas sindicales, que consideramos una conquista y las defendemos, sino que criticamos a sus conducciones traidoras que no las ponen al servicio de pisarle la cabeza al fascismo antes de que termine de surgir. Antes de venir escuchaban en la radio a los trabajadores de la empresa Verónica que comentaban que esa empresa en sus pueblos hizo muchísima plata, se enriqueció tremendamente y hoy está cuestionada la continuidad laboral de esos trabajadores y relataban cómo en la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana le estaban dando de comer a los pibes, pero ellos se la aguantaban, ¿no? Porque la realidad no es como dice Caputo, que los trabajadores acumulan riqueza y la tienen como él en paraísos fiscales. Pocos son los trabajadores que pueden tener al menos $1 abajo del colchón, y el que tiene $1 abajo del colchón hoy lo está sacando para poder comer, no para otra cosa, no para especulación, no para bicicleta financiera. Entonces, para ir cerrando, quiero ratificar nuestro apoyo a toda la lucha de los trabajadores. Quiero posicionarme por la coordinación de todas esas peleas, el apoyo a los procesos de autoconvocatoria de los trabajadores allí donde sus conducciones sindicales no luchan, nuestro apoyo a los trabajadores jubilados, a los choferes, en su reclamo no solamente de salarios, sino también por las cabinas, para que no los maten en el trabajo, a los precarizados, que muchas veces no se los cuentan y se vienen con las teorías de que la clase obrera se achicó, de que está desapareciendo, de que ya no puede ser más sujeto histórico. Bueno, nunca hubo tantos trabajadores, tantos proletarizados como hoy. Lo que están sí es precarizados, pero siguen siendo trabajadores bajo dependencia. Entonces, vaya nuestro apoyo para ellos. Y para terminar, quiero hacer una mención especial a los trabajadores del Garrahan, que están defendiendo un hospital de referencia, no solamente en nuestro país, de referencia en toda Latinoamérica, que atienden a la población pediátrica, que atienden a las niñeces de nuestro país, de todo el país, que atienden a niñeces de Latinoamérica que viajan especialmente para atenderse en el Garrahan por la calidad que manejan. Y quiero también destacar, sobre todo a quienes defienden la libertad del mercado, que el Garrahan no solamente asesora a todo el sistema de salud público de las provincias que muchas veces no saben qué hacer frente a cuadros que se les presentan de las niñeces, sino que también reciben consultas
y tienen que asesorar a los privados, que no tienen los equipos porque ahorran en eso, porque ahorran en personal y porque no les interesa la salud más que como un negocio y nunca como un derecho. Nosotros creemos en la salud pública, gratuita, universal, de calidad, como la garantiza el Garrahan. Y le quiero decir al gobierno de Milei y al gobierno de la ciudad que los estamos mirando y que los está mirando todo el país y todo el continente. Entonces que tengan cuidado en lo que van a hacer, porque somos muchos los que estamos dispuestos a poner el cuerpo para defender al Hospital Garrahan y a todo el sistema de salud. Y quiero por último destacar que el ajuste sobre el Garrahan no es nada menos que la muerte de niños y la muerte de niñas, que la lucha de esos trabajadores, de todo el equipo de salud, enfermeros, médicos, residentes, de toda la comunidad hospitalaria, los pacientes que también están luchando, es una pelea valiente, que es una pelea por la dignidad, que tiene mucho coraje porque se están jugando los puestos de trabajo, no solamente por el salario y por sus derechos como trabajadores, se están jugando sus puestos de trabajo por defender los derechos de las infancias. Entonces, yo quiero terminar mi homenaje en el 1 de mayo, si la señora presidenta me lo permite, haciendo un gran aplauso colectivo a la lucha de las y de los trabajadores del Hospital Garrahan, que no queda otra